Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablar con ustedes de algo que tal vez les toque muy cerca del corazón, algo que he visto en muchas personas, en muchos jóvenes, en muchas familias. Es ese impulso, esa tentación tan humana de quedarse en casa, de replegarse sobre uno mismo, de cerrar la puerta al mundo y decir, aquí estoy bien, aquí no me hieren, aquí no me exigen nada. Y lo curioso es que muchas veces justificamos esta actitud con argumentos que suenan razonables. Necesito descansar, necesito mi espacio, el mundo está muy complicado, la gente es difícil. Pero hay algo más profundo que sucede cuando elegimos sistemáticamente la comodidad del hogar sobre el compromiso con la vida, cuando preferimos el sofá a la aventura de salir al encuentro de los demás, cuando el refugio se convierte en prisión. Y hoy quiero que reflexionemos juntos sobre qué nos dice la Escritura, qué nos dice la vida misma, qué nos dice el corazón bien ordenado sobre esta realidad tan contemporánea y tan antigua a la vez. Verán ustedes, cuando uno mira las páginas de la Biblia con ojos atentos, con corazón dispuesto a escuchar más allá de las palabras, descubre algo fascinante. Dios no para de sacar a su pueblo de casa. Abraham tiene que salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Moisés tiene que sacar al pueblo de Egipto, que era su casa, su lugar conocido, aunque fuera una casa de esclavitud. Los apóstoles tienen que dejar sus redes, sus barcas, sus hogares. María tiene que salir corriendo a visitar a su prima Isabel, cuando más cómodo hubiera sido quedarse en Nazaret esperando tranquilamente. Y Cristo mismo, el Hijo de Dios, no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, dice él, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No es casualidad. Hay algo en el movimiento, en el salir, en el éxodo, que pertenece esencialmente a la vida espiritual, a la vida humana bien vivida. Pero no nos engañemos. No estoy hablando de estar ocupados por estar ocupados, de ese activismo frenético que nos impide pensar, de esa huida hacia adelante que también es una forma de esconderse. No. Hablo de algo mucho más hondo. Hablo de esa disposición interior que nos hace capaces de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de la vida, del otro, de Dios. Porque quedarse en casa, en el sentido profundo del término, no es solamente un asunto de cuatro paredes. Uno puede quedarse en casa mientras viaja por el mundo entero. Quedarse en casa es replegarse sobre el propio yo, es vivir centrado en las propias necesidades, en los propios miedos, en las propias comodidades. Es esa actitud del alma que dice, yo primero, mi tranquilidad primero, mi bienestar emocional primero, y si algo o alguien me incomoda, cierro la puerta. He conocido a personas que físicamente salían todos los días, iban al trabajo, cumplían sus obligaciones, pero espiritualmente estaban encerradas en sí mismas. Y he conocido a personas que por enfermedad o por edad pasaban muchas horas en casa, pero que tenían el corazón abierto de par en par, que vivían atentas a los demás, que rezaban por el mundo, que se interesaban genuinamente por quienes les rodeaban. El problema no es estar en casa. El problema es convertir la casa en un búnker, en un lugar donde me atrincheró contra la vida, contra el riesgo de amar, contra la posibilidad de sufrir, contra el compromiso que exige toda relación verdadera. Y aquí es donde tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Por qué preferimos quedarnos en casa? ¿Qué es lo que realmente estamos evitando? Porque a menudo lo que parece una necesidad legítima de descanso, de intimidad, de recogimiento, esconde en realidad un miedo profundo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no estar a la altura, miedo a que me conozcan de verdad y descubran que no soy tan especial como me gustaría creer. Miedo, en definitiva, a la vulnerabilidad que implica todo encuentro auténtico. Y entonces la casa se convierte en ese lugar donde puedo controlar todo, donde nada me sorprende, donde nadie me cuestiona, donde puedo ser quien yo quiero ser sin que la realidad me contradiga. Recuerdo a una joven que vino a verme hace algún tiempo, una chica inteligente, sensible, con mucho que ofrecer,
Pero me decía, padre, es que cuando salgo me siento incómoda, siento que no encajo, que los demás son diferentes, que no tengo nada interesante que decir. En casa estoy bien, tengo mis series, mis libros, mi música, puedo ser yo misma. Y le dije, ¿estás segura de que en casa eres tú misma? O más bien eres una versión reducida, protegida, no confrontada de ti misma. Porque ser uno mismo no significa vivir sin roces, sin contradicciones, sin desafíos. Ser uno mismo es precisamente atreverse a ser en medio de los demás, con todas las dificultades que eso implica. Y ella se quedó callada, pensativa, porque en el fondo sabía que tenía razón, sabía que lo que llamaba comodidad era en realidad una forma sutil de no vivir plenamente. La escritura es clara, clarísima. En el libro del Génesis, después de la caída, Adán y Eva se esconden de Dios, se esconden de sí mismos, se esconden uno del otro. Y la primera pregunta que Dios hace no es ¿qué has hecho?, sino ¿dónde estás? Es la pregunta fundamental. ¿Dónde estás? ¿Estás presente en tu vida o te has escondido? ¿Estás disponible para el encuentro o te has replegado sobre ti mismo? Y ellos responden, oímos tu voz y tuvimos miedo. El miedo es lo que nos hace escondernos. El miedo es lo que nos hace preferir la cueva, la guarida, el refugio, antes que el riesgo del encuentro. Y Dios, con infinita paciencia, con infinita misericordia, no deja de buscarnos, no deja de llamarnos, no deja de invitarnos a salir. Pensemos en la parábola de los talentos. Ese siervo que recibió un talento y lo enterró, ¿qué dice cuando el Señor regresa? Dice, tuve miedo. Por miedo no arriesgué, no invertí, no puse en juego lo que había recibido. Y el Señor lo llama siervo malo y perezoso. No solamente perezoso, sino malo, porque el miedo que paraliza, que impide el movimiento, que nos encierra en la seguridad estéril, no es solamente una debilidad psicológica, es una actitud moral, es una forma de decirle a Dios, no confío en ti, no confío en la vida que me has dado, no confío en los dones que me has regalado. Prefiero guardarlos, protegerlos, mantenerlos intactos, aunque sean inútiles, antes que arriesgarme a perderlos o a que me los roben. Y aquí llegamos a algo esencial. La vida cristiana, la vida humana en su plenitud, es esencialmente una salida, es un éxodo permanente. No podemos quedarnos instalados, acomodados, satisfechos con lo que ya tenemos, con lo que ya conocemos, con lo que ya controlamos. Cristo nos llama constantemente a salir. Sal de tu tierra, sal de tu comodidad, sal de tu mediocridad, sal de tu pecado, sal de ti mismo. Y este salir no es una huida, no es un escapismo, no es un activismo vacío. Es una respuesta al amor, es una apertura a la gracia, es una disponibilidad para la misión. Porque todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a algo. Y ese algo siempre implica movimiento, siempre implica riesgo, siempre implica salir de donde estamos para ir a donde Dios nos llama. Pero claro, salir duele, salir cuesta. Salir implica dejar atrás certezas, renunciar a seguridades, exponerse a lo desconocido. Abraham sale sin saber a dónde va. Los apóstoles dejan todo sin garantías de éxito. María dice sí sin entender completamente lo que se le está pidiendo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a ese nivel de confianza? ¿O preferimos la ilusión de control que nos da quedarnos en casa, en nuestro pequeño mundo previsible, en nuestra zona de confort, como se dice ahora? Porque esa es la gran trampa de nuestro tiempo. Hemos convertido la comodidad en un valor supremo, en un derecho inalienable, en la medida de todas las cosas. Si algo me incomoda, lo evito. Si alguien me desafía, lo bloqueo. Si una situación me genera ansiedad, la rehúyo. Y así vamos construyendo una vida cada vez más pequeña, más estrecha, más asfixiante, aunque la llamemos autocuidado o salud mental, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no necesitemos descanso, que no necesitemos momentos de intimidad, que no tengamos derecho a cuidar de nosotros mismos. Por supuesto que sí. Jesús mismo se retiraba a orar, se apartaba de las multitudes, buscaba momentos de soledad con el Padre,
pero ese retiro era para volver con más fuerza, con más amor, con más disponibilidad. No era un fin en sí mismo, no era una forma de evitar la misión, era una forma de prepararse para ella. Y ahí está la diferencia radical. ¿Me quedo en casa para recargar fuerzas y volver a salir? ¿O me quedo en casa para no tener que salir nunca más? ¿Busco el silencio para escuchar mejor la voz de Dios? ¿O busco el silencio para no escuchar nada que me incomode? He visto familias enteras que se repliegan sobre sí mismas, padres que sobreprotegen a sus hijos hasta el punto de impedirles crecer, de impedirles enfrentarse a la vida real, de impedirles desarrollar la fortaleza que solo se adquiere en el contacto con las dificultades, y lo hacen con la mejor intención, por amor, porque no quieren que sus hijos sufran. Pero ese amor mal entendido, ese amor que protege demasiado, que envuelve en algodón, que mantiene en una burbuja artificial, no es verdadero amor, es miedo disfrazado de amor. Porque amar de verdad es preparar al otro para la vida, no para la ausencia de vida. Es darle raíces y alas, como se dice bellamente. Raíces para saber de dónde viene, para tener una identidad sólida, para conocer el hogar al que siempre puede volver. Pero también alas para volar, para explorar, para arriesgarse, para caerse y levantarse, para aprender por sí mismo lo que es la vida. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Hay personas que construyen una religiosidad doméstica, casera, cómoda, que nunca les exige nada realmente difícil. Rezan cuando les apetece, van a misa cuando no tienen nada mejor que hacer, ayudan al prójimo cuando no les cuesta demasiado y piensan que eso es suficiente, que con eso ya están bien con Dios. Pero la fe no es un hobby, no es una actividad de tiempo libre, no es algo que podemos gestionar según nuestro estado de ánimo. La fe es una relación. Y como toda relación verdadera, exige compromiso, exige fidelidad, exige salir de uno mismo para encontrarse con el otro. No puedo amar a Dios desde mi sofá, desde mi comodidad, desde mi pequeño mundo controlado. Tengo que salir a su encuentro, tengo que exponerme a su palabra que a veces me incomoda, tengo que aceptar su voluntad que no siempre coincide con mis planes. Recuerdo las palabras de Cristo cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fíjense bien, que se niegue a sí mismo. No que se mime a sí mismo, no que se proteja a sí mismo, no que se centre en sí mismo, que se niegue a sí mismo y luego tome su cruz. No que evite la cruz, no que se esconda de la cruz, no que pretenda que la cruz no existe, que la tome, que la asuma, que la cargue y finalmente me siga. Que salga, que se mueva, que camine, que vaya detrás de mí aunque no sepa exactamente a dónde lo llevo. Estas palabras no son negociables, no son una sugerencia amable para quien quiera tomárselas en serio. Son la condición indispensable para ser discípulo, para vivir en la verdad, para alcanzar la vida eterna. Pero hay más. La Escritura nos muestra también las consecuencias de quedarnos encerrados. Pensemos en Jonás. Dios lo llama a ir a Nínive. ¿Y él qué hace? Huye en dirección contraria, se mete en un barco que va a Tarsis, lo más lejos posible de donde Dios lo envía. Y luego cuando viene la tormenta se mete en lo más profundo del barco y se duerme. Es una imagen perfecta de quien se encierra sobre sí mismo. Huye de la misión, se esconde en lo más hondo, se duerme para no tener que enfrentarse a la realidad. Y ya sabemos lo que pasa. Lo tiran al mar, se lo traga un gran pez, pasa 3 días en sus entrañas, 3 días en la oscuridad, en la soledad, en el silencio obligado. 3 días para reflexionar, para arrepentirse, para entender que no se puede huir de Dios. Y cuando finalmente acepta, cuando finalmente dice que sí, cuando finalmente sale y va a Nínive, descubre que su misión tiene éxito, que toda una ciudad se convierte, que Dios obra maravillas a través de él, pero tuvo que salir. No había otro camino. O pensemos en el hijo pródigo. Bueno, en realidad deberíamos pensar en los 2 hijos, porque ambos tienen un problema con la casa. El menor se va de casa de forma impulsiva, irresponsable, buscando la libertad sin límites, la vida sin compromisos, y se encuentra con el vacío, con el hambre, con la soledad. Pero al menos él sale, se mueve, vive,
aunque viva mal, aunque se equivoque, y precisamente porque sale, porque toca fondo, puede volver transformado. El mayor, en cambio, nunca salió de casa, siempre estuvo ahí, siempre fue obediente, siempre cumplió con sus obligaciones. Pero cuando vuelve el hermano menor, cuando el padre hace fiesta, él se queda afuera resentido, amargado, lleno de quejas, y el padre tiene que salir a buscarlo, a invitarlo a entrar, a explicarle que todo lo que es suyo es de él, pero él no quiere entrar, prefiere quedarse afuera, en su resentimiento, en su sentido de injusticia, en su rigidez. Y esa es otra forma de quedarse en casa, estar físicamente presente pero emocionalmente ausente, cumplir externamente pero estar interiormente cerrado, hacer lo que toca pero sin amor, sin alegría, sin entrega verdadera. La pregunta entonces es, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Soy el hijo que huyó de casa de forma irresponsable? ¿O soy el hijo que nunca salió realmente de sí mismo, aunque estuviera siempre presente? Porque ambas actitudes son formas de no vivir plenamente, ambas son formas de perderse, ambas necesitan conversión. Y la conversión siempre implica movimiento, siempre implica salir de donde estoy para ir donde Dios me espera. No puedo convertirme quedándome exactamente igual, en el mismo lugar, con las mismas actitudes, con los mismos miedos. La conversión es un éxodo, un paso, una Pascua, un tránsito de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del encierro a la libertad. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Hay personas que dicen, pero padre, es que yo soy introvertido, necesito mi espacio, me canso con la gente, me recargo con la soledad. Y yo les digo, está perfectamente bien. Dios nos ha hecho diferentes, con temperamentos diferentes, con necesidades diferentes. No todos tenemos que ser extrovertidos, sociables, siempre rodeados de gente. Pero una cosa es respetar nuestro temperamento y otra muy distinta es justificar con él nuestra cerrazón. Una cosa es necesitar momentos de soledad para procesar, para reflexionar, para orar, y otra muy distinta es usar esa necesidad como excusa para no comprometerse nunca con nada ni con nadie. Porque al final, seamos introvertidos o extrovertidos, todos estamos llamados al amor, y el amor siempre es salida, siempre es donación, siempre es movimiento hacia el otro. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, era profundamente introvertida. Le costaba relacionarse, sufría en las interacciones sociales, prefería 1000 veces la soledad de su celda, pero entendió que su vocación era amar y que no podía amar desde el repliegue. Así que amó con pequeños gestos, con sonrisas en los momentos difíciles, con paciencia ante las hermanas que le resultaban molestas, con disponibilidad aunque le costara. No traicionó su temperamento, pero tampoco lo usó como excusa para no amar, y así se convirtió en una de las santas más grandes de la Iglesia, en patrona de las misiones, sin haber salido nunca de su convento. Porque entendió que la verdadera misión no es geográfica, sino existencial, no es cuestión de kilómetros, sino de amor, no se mide por los lugares que recorres, sino por la profundidad con que te entregas. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Cuando la Biblia habla de salir, de moverse, de caminar, no está hablando solamente de movimiento físico, está hablando de movimiento interior, de apertura del corazón, de disponibilidad del espíritu. Uno puede viajar por todo el mundo y seguir encerrado en sí mismo, y uno puede vivir en el mismo lugar toda su vida y tener el corazón abierto al infinito. Lo que importa no es tanto dónde estamos, sino cómo estamos. No es tanto el lugar físico, sino la actitud interior. ¿Estoy abierto o cerrado? ¿Estoy disponible o atrincherado? ¿Estoy dispuesto a que la vida me sorprenda, me desafíe, me transforme, o prefiero mantener todo bajo control? He conocido misioneros que pasaban años en países lejanos, pero que en realidad nunca salieron de su cultura, de su mentalidad, de sus prejuicios. Iban a evangelizar, pero no se dejaban evangelizar por quienes se encontraban. Iban a dar, pero no estaban dispuestos a recibir. Y he conocido personas que nunca salieron de su barrio, pero que tenían una capacidad inmensa de acoger, de escuchar, de aprender de cada persona que se cruzaba en su camino. ¿Quiénes estaban realmente abiertos? ¿Quiénes vivían realmente la dinámica del éxodo? La tentación de quedarse en casa, en el sentido profundo,
es la tentación de la esterilidad. Es la tentación de una vida que gira sobre sí misma, que no da fruto, que no se multiplica, que no se entrega. Y esto va directamente contra el primer mandamiento que Dios da a la humanidad: creced y multiplicaos, no física, sino existencialmente. Haz que tu vida se expanda, que tu amor alcance a más personas, que tus talentos se pongan al servicio, que tu fe contagie, que tu esperanza ilumine. No te quedes encerrado en tu pequeño círculo, no te conformes con tu pequeña vida, no te resignes a tu pequeño amor. Dios te ha llamado a la grandeza, a la plenitud, a la abundancia, pero esa grandeza solo se alcanza en la entrega, esa plenitud solo se encuentra en la donación, esa abundancia solo brota del amor que se da sin reservas. Y ahora, si me permiten, quiero hablar de algo que veo cada vez más en nuestra sociedad: la cultura del encierro digital. Porque hay muchas personas, especialmente jóvenes, que pasan horas y horas en casa frente a una pantalla, viviendo vidas virtuales, construyendo identidades online, relacionándose a través de redes sociales, y creen que están conectados, que están en contacto, que están viviendo intensamente. Pero en realidad están más solos que nunca, más encerrados que nunca, más alejados de la vida real que nunca. Porque la pantalla crea una ilusión de cercanía sin el riesgo del encuentro real, una ilusión de comunicación sin la vulnerabilidad de la presencia física, una ilusión de vida sin las exigencias de la vida verdadera. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, por supuesto que no. Es una herramienta maravillosa cuando se usa bien, cuando nos ayuda a conectar, a aprender, a trabajar, a crear, pero cuando se convierte en un refugio, cuando se convierte en una forma de evitar el mundo real, cuando sustituye las relaciones auténticas por simulacros, entonces se convierte en una nueva forma de esclavitud, en una nueva forma de quedarse en casa, en una nueva forma de no vivir. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Creen que están viviendo plenamente cuando en realidad están apenas rozando la superficie de lo que podría ser su vida. He hablado con jóvenes que me dicen: padre, es que en internet puedo ser quien realmente soy, puedo expresarme libremente, puedo encontrar gente que me entiende. Y yo les pregunto: ¿estás seguro de que en internet eres quien realmente eres o eres quien te gustaría ser? ¿Estás seguro de que esa libertad de expresión no es en realidad una libertad de construir un personaje? ¿Estás seguro de que esa gente que te entiende te conoce realmente o solamente conoce la versión editada, filtrada, mejorada que tú presentas? Porque la vida real es más dura, más exigente, más incómoda. La vida real no tiene filtros, no tiene botón de editar, no tiene opción de bloquear a quien me molesta. La vida real es encuentro, presencia, compromiso, y eso da miedo. Por eso preferimos la seguridad de la pantalla, la comodidad del like, la superficialidad del chat. Pero Dios nos llama a la encarnación, no a la virtualización. Cristo no se quedó en el cielo enviando mensajes, no apareció como un holograma, no se relacionó con nosotros desde la distancia. Se hizo carne, se hizo presencia, se hizo cercanía, lloró lágrimas reales, sintió hambre real, experimentó cansancio real, tocó a los leprosos con sus manos, dejó que la mujer pecadora le lavara los pies, abrazó a los niños y nos pide que hagamos lo mismo, que nos hagamos presentes, que nos dejemos tocar, que toquemos las heridas de los demás, que no tengamos miedo del contacto humano real con toda su complejidad y toda su belleza. Por eso la Eucaristía es tan importante, porque no es un símbolo virtual, no es una idea abstracta, no es un recuerdo lejano, es presencia real, es cuerpo real, es sangre real, es Cristo que se hace comida, que se hace cercanía, que entra dentro de nosotros para transformarnos desde dentro, y esa presencia eucarística nos enseña cómo tenemos que vivir, presentes, reales, comprometidos. No podemos comulgar virtualmente, no podemos recibir a Cristo por internet, no podemos vivir nuestra fe desde el sofá. Tenemos que salir, ir a la iglesia, participar de la comunidad, encontrarnos con otros creyentes en carne y hueso, porque la fe es comunión y la comunión exige presencia, exige salida, exige movimiento. Y aquí llegamos a algo
que me parece fundamental. La Biblia nos muestra que los grandes encuentros con Dios suceden en el camino, no en casa. Abraham encuentra a Dios cuando sale de Ur. Moisés encuentra a Dios en el desierto, cuidando ovejas lejos de su casa. Jacob encuentra a Dios cuando huye de Esaú. Elías encuentra a Dios en el monte Horeb después de un largo camino. Los discípulos de Emaús reconocen a Cristo cuando están caminando. Pablo se encuentra con Cristo en el camino a Damasco. María Magdalena encuentra a Cristo resucitado cuando va al sepulcro de madrugada. Una y otra vez, el encuentro decisivo con Dios sucede cuando nos movemos, cuando salimos, cuando nos ponemos en camino. No porque Dios no esté en casa, sino porque nosotros no estamos disponibles para encontrarlo cuando estamos encerrados en nosotros mismos. Hay una dinámica espiritual que es constante en toda la Escritura. Dios sale a nuestro encuentro cuando nosotros salimos de nosotros mismos. Cuando nos movemos hacia Él, Él se mueve hacia nosotros. Cuando nos abrimos, Él entra. Cuando nos arriesgamos, Él nos sostiene. Pero si nos quedamos encerrados, si nos atrincheramos en nuestras seguridades, si nos negamos a movernos, entonces el encuentro no sucede. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos hemos hecho indisponibles. Es como si alguien tocara a nuestra puerta y nosotros nos tapáramos los oídos para no escuchar. Dios está ahí, esperando, llamando, invitando, pero la respuesta tiene que ser nuestra, y esta respuesta siempre tiene un nombre: sí. El sí de Abraham, el sí de Moisés, el sí de María, el sí de los apóstoles. Un sí que es salida, que es apertura, que es disponibilidad. No un sí a regañadientes, no un sí condicionado, no un sí calculado, un sí total, un sí confiado, un sí que se arriesga. Porque la fe es riesgo, es salto, es confianza en quien no vemos, pero en quien creemos. Y ese sí se pronuncia todos los días, en cada decisión, en cada momento en que tenemos que elegir entre quedarnos o salir, entre cerrarnos o abrirnos, entre protegernos o entregarnos. He visto personas que pasan años preparándose para vivir, acumulando títulos, experiencias, seguridades, pero que nunca se lanzan realmente a vivir. Siempre hay una razón más para esperar, siempre hay un riesgo más que evitar, siempre hay una preparación adicional que hacer, y así se les va la vida preparándose para una vida que nunca llega, porque la vida real no espera que estemos listos. La vida real es ahora, es aquí, es con estas circunstancias imperfectas, con estas capacidades limitadas, con estos miedos que todavía no hemos superado. La vida real no es el momento en que finalmente lo tengamos todo resuelto. La vida real es el camino en el que vamos resolviéndolo mientras caminamos. Por eso Cristo no busca discípulos perfectos, busca discípulos disponibles. No busca gente que lo tenga todo claro, busca gente que esté dispuesta a seguirlo aunque no entienda todo. No busca personas sin miedo, busca personas que a pesar del miedo digan que sí. Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan eran ambiciosos, Mateo era un colaboracionista, Simón era un celote. Todos tenían defectos, todos tenían limitaciones, todos tenían miedos, pero dijeron que sí, salieron de sus casas, siguieron a Cristo y en ese seguimiento se fueron transformando, se fueron perfeccionando, se fueron convirtiendo en lo que Dios quería que fueran, no antes de salir, sino en el camino. Y eso nos da una esperanza inmensa. No tenemos que ser perfectos para salir, no tenemos que tenerlo todo resuelto para comprometernos, no tenemos que ser santos para empezar a vivir como cristianos. Empezamos donde estamos, con lo que tenemos, con lo que somos, y Dios se encarga del resto. Pero tenemos que empezar, tenemos que dar el primer paso, tenemos que abrir la puerta, tenemos que salir. Queridos amigos, sé que salir da miedo. Sé que exponerse al mundo, a los demás, a la vida genera ansiedad. Sé que hay heridas del pasado que nos hacen desconfiar, que hay fracasos que nos han enseñado a protegernos, que hay decepciones que nos invitan a cerrarnos, lo sé. Pero también sé que quedarse encerrado es una muerte lenta, es un marchitarse gradual, es una tristeza que se va instalando sin que nos demos cuenta.
porque estamos hechos para el encuentro, estamos creados para el amor, estamos diseñados para la comunión. Y nada de eso es posible sin salida, sin movimiento, sin riesgo. La casa es importante, el hogar es sagrado, el lugar de intimidad, de descanso, de recogimiento es necesario, pero no puede ser una prisión, no puede ser un refugio permanente, no puede ser el horizonte total de nuestra existencia. La casa tiene que ser el lugar al que volvemos después de haber salido, el puerto al que regresamos después de haber navegado, el nido del que volamos y al que podemos volver. Pero si nunca volamos, si nunca navegamos, si nunca salimos, entonces la casa se convierte en tumba, en cárcel, en lugar de muerte. Así que hoy los invito a revisar su vida, los invito a preguntarse con honestidad, ¿dónde me estoy quedando encerrado? ¿De qué tengo miedo realmente? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿En qué áreas de mi vida necesito salir, arriesgarme, exponerme? Puede ser en las relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser en la fe, puede ser en los sueños que he ido archivando, pero hay algo, siempre hay algo en lo que Dios nos está llamando a salir, a movernos, a dar un paso más, y ese algo, por pequeño que parezca, es el lugar donde se juega nuestra libertad, donde se decide nuestra vida, donde se manifiesta nuestra fe. No se trata de hacer cosas heroicas, no se trata de cambios dramáticos, no se trata de salir corriendo sin pensar, se trata de pequeños pasos, de decisiones concretas, de gestos sencillos pero valientes. Hacer esa llamada que hemos estado posponiendo, tener esa conversación que hemos estado evitando, retomar ese proyecto que abandonamos por miedo, perdonar a esa persona aunque nos cueste, pedir perdón aunque nos duela el orgullo, decir te quiero aunque temamos la respuesta, comprometernos aunque no tengamos garantías, servir aunque no nos reconozcan, dar aunque no recibamos, salir aunque tengamos miedo. Porque al final, queridos amigos, la vida cristiana es una gran aventura. No es una vida instalada, cómoda, predecible. Es una vida de éxodo, de Pascua, de paso constante de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del miedo al amor. Y Cristo va delante, como fue delante de los israelitas, en forma de columna de fuego y de nube. Él abre el camino, Él marca la ruta, Él nos espera en cada etapa, pero tenemos que seguirlo, tenemos que salir, no hay otro camino. Que María, que supo decir sí y salir corriendo a visitar a Isabel, que supo acompañar a su hijo hasta el pie de la cruz, que supo estar presente en el cenáculo esperando al Espíritu Santo, nos enseña a nosotros también a salir de nuestra casa, de nuestro miedo, de nuestra pequeñez, que nos ayude a confiar en Dios más que en nuestras seguridades, que nos impulse a vivir la vida que Él ha soñado para nosotros, una vida plena, una vida fecunda, una vida que valga la pena, una vida que no se quede en casa esperando que algo suceda, sino que sale al encuentro de lo que Dios tiene preparado. Porque Él tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros, pero tenemos que salir a recibirlas, tenemos que abrir la puerta, tenemos que dar el paso, y cuando lo demos descubriremos que Él estaba ahí, esperándonos, sosteniéndonos, acompañándonos, siempre. Amén. Siempre. Amén. Siempre. Amén. Siempre. Amén.